De vuelta en este espacio, como siempre, pues agradeciéndole a todas las personas que nos acompañan. Y como dijimos al principio, aquí está la más controversial con temas sumamente interesantes. ¿Qué tú nos traes hoy, Cris? Bueno, el día de hoy, señores, vamos a hablar del narcisismo y el perverso narcisista. Wow, un tema buenísimo, Cris. Ese suena como que no hay narcisista bueno. No, todos son el malos. perverso narcisista próximamente. Bueno, la película. La película. Sí, escrito por Crismeli Brito. Dirigido por... Madre mía. Crismeli Brito. Crismeli Brito. Pero me tienes que poner mi cliché. Tu cliché. Doctora Controversia. Ese nombre fuiste tú que me lo pusiste, Michelle. Una niña tan buena y tan tranquila como yo. Tú eres muy controversial. Sí. Me ha puesto tú a mí. Y todo el mundo te conoce así ahora, eso es increíble. Ya lo sabes. No es que tú eres controversial, Cris, tú eres controversial. Pero de buena forma. Ay, gracias. Claro que sí. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un plato caliente. Un plato pues bastante controversial y es el narcisismo a nivel general, el perverso narcisista y todo esto. Lo primero es que tenemos que entender que a nivel de la psicología, la mitología también está muy unida y se relacionan bastante. Nos vamos ahora para lo que es la mitología. Y Narciso era un joven muy bello. ¿Oíste, Michelle? Ay, qué pena que no lo conocí. Se nos salvó. Que era muy bello y estaba enamorado de sí mismo. Este joven despreciaba a todas las doncellas porque no quería a nadie. Nada más a él. A él, porque era muy bello. Pues un día estaba mirándose su reflejo, ¿verdad? Su rostro con el agua y se cae y se muere. Y nace una bella flor que le ponen el nombre de Narciso. ¿Qué pasa aquí? Esto lo que quiere decirnos, señores, es que amarnos de una forma exagerada nos trae a nuestras vidas que consecuencias súper negativas. Claro. Nos trae incluso lo que es la destrucción. Entonces, a la hora de nosotros hablar del término narcisismo, estamos hablando de situaciones que están muy relacionadas con alguien que se siente superior a los demás, con alguien que es incluso imposible o casi imposible poder tener interacción con este tipo de personas, con alguien que necesita la admiración para compensar situaciones que tiene en su mundo interior, situaciones también relacionadas a lo que es una baja autoestima. Tenemos que entender que muchas veces este tipo de situaciones, no en todos los casos, viene relacionada con situaciones que le ocurrió a esa persona en las primeras etapas de su vida, en donde recibió situaciones de rechazo, de situaciones en el cual pues no se sintió bien, situaciones incluso de frialdad emocional, dirigido ya sea por su mamá, por su papá, y todo esto va creando una situación en la cual esta persona necesita, para sentirse bien, inflar, señores, ese aire de superioridad y ese aire de que es mejor a todo el mundo y inflar lo que es ese ego. Pero dentro del mundo interior de una persona narcisista vamos a encontrar a alguien que está lleno de muchísimos conflictos, alguien también que es frágil también internamente. ¿Por qué digo esto? Fuera de lo que nosotros vemos en un mundo narcisista, donde vemos a alguien que supuestamente tiene una alta autoestima, una persona que está como muy definida y una persona que realmente sabe lo que quiere y que se siente superior a todo el mundo. Detrás de este bastidor, que prácticamente yo siempre defino a esta personalidad narcisista, que es un trastorno de la personalidad, como un falso actor. Una persona que internamente está llena de muchísimas falsedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese narcisista, para poder mantener esa burbuja de falsedad, necesita una compensación. ¿Una compensación de qué? De los demás. Y dentro de esa compensación tenemos que incluir que necesita la aprobación de las demás personas para sentirse bien. Un narcisista en ningún momento se va a sentir completo, se va a sentir bien. Y uno de los terrores más grandes en el mundo de un narcisista está el ser rechazado por los demás, porque necesita siempre ese suministro.
También está el asunto relacionado a lo que es también ser abandonado, ya que necesita esto para nivel de compensación. Uno de los miedos más grandes, señores, en un narcisista está el ponerse viejo y las enfermedades, ya que ellos siempre tienen este aire, ¿verdad?, de verse bello, de verse hermoso, una idea distorsionada de lo que son asuntos que van a ser reales, etapas que tenemos que vivir inminentemente en nuestras vidas mientras estemos existiendo. Para ellos es un gran terror. ¿Por qué? Porque van cambiando, porque ya no son esas personas atractivas, porque ya quizás no llaman la atención. Y recuerden siempre, como expliqué al principio, ellos necesitan todo esto para compensar esa fragilidad que hay interna y esa situación que tienen en esa baja autoestima que está disfrazada ¿con qué? Con un elevado ego y una elevada superioridad. Tenemos que entender que muchas veces lo que es el narcisismo es confundido. ¿Ok? Es confundido. Y tenemos también que entender que cuando hablamos de narcisismo tenemos que hablar de diversas, diríamos, de tipos o etapas en el narcisismo. Está el bajo, que es prácticamente muchas veces confundido, diríamos, donde hay personas que se visten bien, personas que tienen su buena pareja, personas que tienen sus buenos vehículos y todo eso. Eso hasta cierto punto no es nada, ¿ok? Es un nivel bajo. Eso es normal, ¿verdad? Que las personas seamos así o un grupo sea así, otro grupo no sea así, como sea. La situación ocurre es cuando esta persona distorsiona lo que es verdaderamente la realidad. ¿Y qué se hace? Se siente que es superior a las otras personas. Se siente que los otros son inferiores a él y por ende no ven a la persona como personas que son, sino que el narcisista lo que ve es al otro como que fuera un objeto. ¿Qué ocurre en el mundo interior, señores, también de un narcisista? No existe, o prácticamente es nula, o prácticamente es escasa, el término empatía. Empatía, para los que no saben qué es esa capacidad que yo tengo, ¿verdad?, de ponerme en el lugar de la otra persona, de poder interactuar con esa persona, de entender los sentimientos de esa persona, de entender que el otro también tiene sus derechos, sus intereses, igual que los míos, y que a la hora de nosotros tener una relación o una interacción con otra persona, debemos de tener un equilibrio del otro y de lo mío. Es decir, que no vamos a estar aquí con esta situación que es el principal lema del narcisista: yo primero, mis necesidades primero, mis intereses primero y el otro que se lo lleve quien lo trajo. Entonces, cuando hablamos del término empatía, estamos hablando de que en el mundo de un narcisista es nulo, escaso o prácticamente no existe la palabra empatía. Ahora bien, existe una empatía en el mundo del narcisista que yo podría definirla como una empatía, diríamos, sería una para aprovecharse de los demás. Y es en el momento que supuestamente está en tu lugar, pero con el objetivo de beneficiarse de ti. De poder suplir sus necesidades. Ahí estamos hablando de una empatía que está disfrazada, una empatía que es falsa, una empatía que resulta del interés de compensar y de recibir lo que necesita para lo que es su suministro interno. Hablamos de diferentes tipos de narcisismo. También tenemos un tipo también dentro de esta categoría que le gusta mucho la exhibición. Aquí vemos en unos casos actores, políticos, gente que tiene cierta también influencia, donde su punto principal llama la atención y fantasean y tienen una imagen irreal de lo que es la realidad. Se consideran superiores a todo el mundo. Uno de los puntos negativos aquí tenemos que el narcisista no acepta críticas. El narcisista no acepta que cometió un error. El narcisista no sabe pedir disculpas. El narcisista... Es que tenemos que entender que es un trastorno. Es un trastorno de la personalidad. Exacto. Y esas personas usualmente están fuera de lo que es el espacio y el tiempo
Y como tú dices, no son personas empáticas. Exactamente. El narcisista no va a aceptar que cometió un error. El narcisista, alguien, por ejemplo, que emita una opinión distante a lo que son sus consideraciones o sus ideas, lo ve como una competencia, lo ve como alguien que le quiere hacer un daño, no ve la crítica, que en algunos puntos no es una razón de envidia, sino simplemente a través de una crítica positiva. Nosotros como seres humanos también podemos ayudarnos a lo que es nuestra construcción. El narcisista lo ve todo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, es decir, bastante distorsionada, y es que en el mundo narcisista todo el mundo, ellos creen que lo están envidiando. Que las personas, si opinan algo diferente a lo que ellos piensan, es egoísmo, es envidia, porque dentro de esta situación distorsionada hay algo que tenemos que entender, y es que estas personas, al sentirse que poseen la verdad absoluta, no aceptan, pues, por ende, la opinión de los demás. Claro, estamos hablando del trastorno narcisista, señor, un trastorno de la personalidad sumamente interesante y muy común. No lo vemos usualmente en consulta porque es que son tan fabulosos en realidad, que cómo van a ir donde un mortal. Exactamente. Dime, donde un mortal, una gente que está por debajo de mí, a buscar ayuda. O sea, eso es inaceptable. Pero lamentablemente, como decimos, al ser un trastorno de personalidad, pues entonces hay una percepción errónea de sí mismo, una falta de empatía, no les importa las personas, ni siquiera familia ni demás, y lo que tienden es a manipular y utilizar a otras personas. Ellos están 100% convencidos de que ellos son superiores a los demás. Sí, el narcisista también tiende a manipular, como dices tú, y a controlar a las personas, pero hay un punto que es muy importante en destacar en lo que es la forma de un narcisista, y es las mentiras. Un ser humano que habla más mentiras que un narcisista, yo creo que no existe. El narcisista es falso completamente, claro, desde lo que es su mundo interior, porque todo es un ego y una superioridad disfrazada totalmente, en donde la mentira impera en el mundo de un narcisista. Señores, relacionarnos con una persona narcisista es horrible. No, es que al relacionarnos con una persona narcisista tenemos que, es una persona tóxica. Y lo que van a consulta son esas personas que se relacionan con esa persona narcisista. Vamos a invitar a los amigos a que nos llamen 809-539-8850 y desde el interior 1-809-200-6116. ¿Por qué estamos hablando del trastorno narcisista? ¿Tiene usted algún amigo conocido que usted quiera matarlo? Que usted no lo aguante, que se sienta. Tú sabes que el trastorno narcisista, te iba a preguntar, Cris, si es más como común en hombre o en mujer. Doctor, te iba a decir algo. Ay, tenemos una llamadita buena. Doctor, no quiere que usted hable hoy. Sí, buenas, adelante. Parece que se cayó. Vamos a invitar al amigo que nos llame nuevamente, 809-539-8850. ¿Conoce usted algún narcisista? Doctor, dígame algo, por favor, que usted está hace rato como que va a hablar. Sí, yo estoy ahí, amagando y no amagando. Dar. Amagar y no dar. Exacto. Mira, yo tengo una pregunta, porque eso tiene como una especie de límite, porque están las personas que sienten que no valen, que no saben hacer nada, que no son útiles para nada. Y si bien entiendo, están este tipo de personas que sienten que son superiores a todo y que pueden hacer todo mejor que todo el mundo. Pero también es cierto de que se necesita una autoestima buena, una autoestima que no vaya hasta este nivel, y saber de que tú puedes hacer todo, de que tú eres valioso, que tú eres una persona que puede aportar. ¿Dónde está el límite entre una autoestima, digámoslo así, saludable y ser un narcisista? El problema es que en el mundo de un narcisista lo que tú estás mirando es una alta autoestima inflada de falsedades. Porque si te vas al mundo interior de una persona narcisista, es una persona pobre emocionalmente, pobre internamente, y dentro de ese mundo interior lo que hay un reguero de conflicto, de situaciones que no ha podido resolver, de heridas abiertas, que hace que para poder aceptarse a sí mismo como es realmente, tiene que inflar lo que es su superioridad y lo que es su ego. O sea que hablar ahí de autoestima en un mundo narcisista, estamos hablando de una autoestima totalmente errónea, totalmente falsa,
que carece de realidades, porque es un actor de la falsedad, tanto a nivel interno como a nivel externo. Así es, tú sabes, Cris, de que por eso es que ellos buscan personas que le llenen su ego, de personas que estén alrededor diciéndole lo fabuloso que son. Ellos necesitan eso, que es como el motor para ellos sentirse bien. La aprobación. La aprobación de los demás. Una vez alguien no le hace ese caso que ellos necesitan y no son el centro de atención, entonces ahí empiezan los problemas para él. Sí, porque entonces es una autoestima que está en una arena movediza. Porque tú sabes qué es lo que pasa, Michelle. Por eso fue que yo dije ahorita que uno de los principales terrores de un narcisista estaba cuando ya, vamos a decirte, rechaza mucho, tiene miedo a ser abandonado, a ser rechazado. Pero una vez un narcisista ha descubierto, aquí es que viene un terror, porque ya sabe que no va a tener ese control, ese grado de manipulación sobre su víctima, diríamos, o sobre la persona que ejerce toda la succión de energías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Choca con su verdadera realidad y se encuentra realmente con esos vacíos existenciales que tiene en su mundo interior, y eso lo pone, ya tú sabes, a tambalear, porque necesita automáticamente siempre que la aprobación, la admiración, el que el otro te diga. Uno de los puntos fundamentales que tú tienes que ver, por ejemplo, en el caso de personas que tienen poder, personas que son con cierto grado de poder, mayormente se rodean de gente que son inferiores a ellos. ¿Por qué? Para poder controlar, manipular y para que le mantengan la adulación, que es parte de lo que es el suministro, de lo que la persona narcisista necesita para poder continuar succionando, ¿verdad? Esa grandeza y todo eso. Cuando se relaciona con personas que son profesionales o que quizás están en cierto grado, ellos ven eso como un tambaleo y lo ven también como una competencia. Porque en el mundo narcisista existen ideas distorsionadas de lo que es la relación con las demás personas. La visión de que es verdaderamente un ser humano. El narcisista nunca va a aceptar que el otro es otra persona igual que él. Sino que es un objeto, que es algo que puede manipular para que actúe de acuerdo a sus necesidades, pero que ese ser pensante debe de quitar esa mente que tiene, porque tiene que tener las mismas ideas para que pueda estar, diríamos, en su campo de acción. Uno de los puntos fundamentales que yo quiero decir, una vez un narcisista se ve descubierto, que ya sabe que no tiene ese control sobre lo que es, diríamos, tu vida, tus ideas, esa manipulación a nivel general, entonces utiliza dos estrategias. La mentira, que siempre va a estar utilizada en todo lo que es el mundo narcisista, pero busca monos, unos monos o personas que van a estar a su alrededor, que él comienza a inyectar, tú oye, mentiras, de cambio, trata de distorsionar lo que es la imagen de esa persona. Adivínate por qué, Michelle. Porque teme que los demás expongan cuál es su verdadera verdad, cuál es su realidad. Entonces lo que busca son unos monos, diríamos, que están a su alrededor, personas que él la manipula o la manipula a ella, con el objetivo de que no se descubra realmente cuál es su verdadera realidad. Claro. ¿Sabes, Cris, que hay un punto importante aquí, entender que hay un narcisismo saludable? Exacto. Que es el narcisismo de la persona que tiene una autoestima alta, que se cuida, que se valora, pero son personas que les gusta el poder, pero en base a su trabajo. Y no necesitan tener personas alrededor para que le suban el ego. O sea, ahí son personas que son empáticos, que son personas que valoran a los demás. Y es importante, todos debemos de tener algún grado de narcisismo, porque es parte de la autovalía personal, de sentirnos bien, de sentirnos importantes. Ahora bien, cuando hablamos del narcisismo como trastorno mental, es donde falta lo que tú decías, lo que es la empatía, el control ante la crítica, la dificultad en sus relaciones personales. El narcisista no construye relaciones personales porque no les importa. Ellos son los únicos que valen. Entonces, como hay muchísimas cosas, porque usualmente el trastorno narcisista tiene una distorsión de su imagen y el sentido de autoimportancia, exageran lo que son sus logros, señores, eso es increíble, y talentos, y quieren ser reconocidos por encima
de otras personas, pisotean a otras personas. Ellos tienen una preocupación excesiva con lo que es su belleza. Y no delegan tampoco. No delegan. No delegan. También muestran que son actitudes arrogantes, son Sí, demasiado son muy arrogantes. exageradamente arrogantes. También muestran, Michelle, agresividad, ira, Ujú. en los casos en que, vuelvo y te Ante la reitero, crítica. ante una crítica, porque al tener esta distorsión a nivel de lo que es su mundo interior, pues ellos no aceptan ningún tipo de idea que sea contraria, lo ven todo como de un punto de vista amenazante. Es blanco-negro. Sí, son, Y usualmente son las personas- encasillados. Sí, las personas usualmente que tienen algún tipo de trastorno son así, o sea, son personas que son muy radicales y esta no es la excepción. Ellos entienden de que son fuente de envidia de otra persona, o sea, que la persona lo envidia por lo maravilloso y grandioso, únicos y excepcionales que son. Y eso es uno de los puntos por los cuales tienen problemas con las demás personas. Son personas tóxicas, hay una base ahí, porque son personas conflictivas. Entonces, a la hora de que nosotros vemos una persona así, lamentablemente lo mejor es no tener ningún tipo de contacto, porque entonces, como ellos son tan grandiosos, ellos no tienen ningún problema, el que sale afectado es uno, Sí, que es porque normal. son apáticos. Sí. Exacto. Y desde el punto de vista amoroso, o sea, una relación con una persona narcisista, ¿cómo sería? O sea, la No, persona horrible. selecciona algún tipo de, el narcisista selecciona algún tipo de personalidad que vaya acorde con la de él, No, con la no, de él, no. o qué, cómo se desarrolla una relación con una persona narcisista. Bueno, ahí depende. Tóxica, yo creo. Ahí depende, ¿Eh? porque... Totalmente tóxica, yo digo. Sí, ahí depende de la selección, que es la pregunta que tú haces, Ujú. porque muchas veces buscan personas que tengan cualidades que ellos no tienen para succionar, para coger, para tomar, lo que es la energía, porque tú sabes que tú estás hablando de toxicidad, tú estás hablando de vampiros emocionales que se nutren con lo que son las energías de los otros. Pero el problema viene es que cuando ellos ven algo, ¿verdad?, positivo en ti, lo primero es que no lo van a reconocer. Ellos lo reconocen, pero no te lo van a reconocer a ti ni se lo van a reconocer a otro. Cuando te succionan las energías, ellos terminan deteriorándote, destruyéndote internamente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque te van a poner a tambalear. ¿A qué? A que tú sientas que tú no eres nadie, a que tú sientas que tú no eres merecedor de nada. Te van a poner a dudar, te van a poner a tambalear. Y dentro de esto está en la forma de cómo ellos se manejan. Te crean dudas también, muchas dudas, muchas incertidumbres, y te hacen sentir que tú necesitas a esa persona en tu vida para tú poder lograr lo que tú quieres o lo que tú quieres conseguir. ¿Por qué razón? Porque ellos se ponen como que son seres superiores, seres súper inteligentes. Entonces, al deteriorarte tu autoestima, ya te están succionando. Entonces tú te sientes que tú dependes de esa persona para tú poder sobrevivir, incluso emocionalmente. Tú sabes que O sea, también- hay un juego de manipulación con lo que es emociones y todo eso. Pero, oye, ¿qué pasa? El narcisista tiene un punto que te voy a decir aquí. Ellos te van a manejar, te van a usar, te van a controlar, te van a robar las energías, te van a desbaratar emocionalmente, de toda la forma que se pueda. Pero ya cuando ellos ven que tú como ser humano ya tú te echaste para atrás, tú te fuiste, lo que sea, ¿qué hacen ahí ellos? Buscan una estrategia rápida de salida rápida. Y en la mayoría de casos te sacan de su vida en un momento que tú ni siquiera te lo estás esperando. Ellos cambian Pero mucho ¿con de qué pareja. motivos? Un narcisista no va a dejar una persona que tiene ahí si ya no tiene una persona en la fila. Porque ya tiene alguien que tiene cosas, tú me entiendes, energías que puede tomar, ya a ti te succionó, te sacó todo lo que tú le podías ofrecer, entonces viene otra víctima más. Entonces le conviene que las parejas sean como dependientes, falta de voluntad para poder hacer con ella lo que ellos Claro quieren. que sí, porque uno de los puntos fundamentales del narcisismo está el control y la manipulación. Se basa Además, en el eso. hecho de que si tú y yo, no sé, si tú te sientes que tú y yo estamos en igual de condiciones, en un mundo narcisista, esa persona Es que no eso va a no lo entender acepta. eso, porque no lo va a aceptar, porque esa persona se siente superior a ti. Y el objetivo es degradarte emocionalmente, destruirte emocionalmente para que pase ese autocontrol, para ejercer el control, manipulación, para ponerte de mojiganga, para hacer lo que quiera contigo. Dos narcisistas nunca van a estar juntos. No. No. No Pero pueden. sabes que ellos usualmente no, pero Imposible. ellos usualmente se aburren con facilidad.
no solamente de lo que son las parejas, sino en sentido general de las actividades cotidianas que van haciendo. Y usualmente cuando hablamos, el narcisista nunca va a permitir que una persona barra el piso con ellos, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? También en ese punto, usualmente los patrones conductuales de este tipo, viene lo que es la victimización, que es la forma que ellos utilizan como para poder salir cuando ellos no pueden controlar. Eso también se da en el trastorno histriónico de la personalidad y en la mayoría de los trastornos, la victimización. Y no solo eso, Michelle, que este trastorno es de lo que son los trastornos de la personalidad. O sea, estamos hablando base de lo que es el libro de SMS, que es el libro diagnóstico estadístico, de donde los psicólogos se basan para dar a conocer y padecer el trastorno que puede padecer una persona. Claro, o sea que eso es importante. Vamos a hablar de cuáles son las señales útiles para los profesionales de la salud mental, porque así también se puede establecer un diagnóstico a partir de este. Pero vamos a una pausa y vamos a regresar. Estamos hablando del trastorno, estamos hablando del narcisismo, ¿verdad? De todo un poco. Pero vamos ahora a tocar algunos criterios diagnósticos, porque es importante que las personas sepan de que si tienen un familiar, tienen a alguien de cerca, tienen algún amigo que está pasando por una situación difícil, quizá tiene una relación con una persona así, para que entienda por qué viene la culpa de la otra persona, el no saber manejar, el que no me entiende, que no comprende las infidelidades, que por qué a mí. Y lamentablemente cuando se está al lado de una persona que tiene cualquier trastorno, no se puede con eso, porque el que está mal es el que tiene el trastorno. Usted que está cerca de una persona, usted que tiene un familiar con cualquier trastorno, no está mal, usted está navegando contra la corriente. Y lo mejor en este caso será salvarse. Así que volvemos con más. Estamos hablando del trastorno narcisista de la personalidad. Hemos tratado, ¿verdad?, un poquito estos puntos sumamente interesantes de lo que es ser un narcisista, algunos rasgos que te ayuda para la vida. Pero ya cuando entramos en lo que es la parte clínica del narcisismo, estudiar, desnudar, analizar, ver cuáles son las contrariedades, no solamente para esa persona, sino también para la persona de cerca. El narcisismo no tiene que ver con sus hijos, no tiene que ver con nadie. La única persona importante que vale es él. Y lamentablemente, como decíamos antes de irnos a la pausa, es muy difícil poder manejar alguna situación con un narcisista. No solamente con un narcisista, con cualquier tipo de trastorno, porque es que ellos tienen una idea de que ellos están bien. Hay algunos aspectos que son relevantes en lo que es la parte clínica, la actuación clínica de esta persona con esta tendencia. Y como decía Marianela, tenemos los criterios diagnósticos según el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la Biblia de los psicólogos y también de los psiquiatras, en el cual pues nosotros vemos algunas señales que nos pueden dar, ¿verdad? Como nos dan la luz de establecer un diagnóstico. Es importante tener esto claro y que son señales útiles para nosotros poder hacer ese diagnóstico con una base ya profesional, científica y demás. Hay una pregunta aquí que me están haciendo a través de las redes sociales, si el trastorno narcisista nace o se hace, Cris. No, nadie nace siendo narcisista, que quede claro. Entonces esto sería una conducta aprendida. Esto es algo que se va, va ocurriendo en la persona, en las primeras, por ejemplo, etapas de su vida, en donde esa persona pues tiene internamente conflictos, situaciones de escasa atención, como expliqué ahorita, de parte de mami, de parte de papi, y todo esto crea una situación de compensación en la cual necesita inflar su ego. Esa misma superioridad es la manera que tiene esa persona para poder aceptar y sentirse bien consigo mismo. Pero nadie nace siendo narcisista. Bueno, científicamente no está comprobado que nadie nace. Exactamente. Eso hay que dejarlo claro. Ahora bien, hay ciertos de tipos de abuso, incluyendo el abuso por negligencia. Exactamente. De que sí es una de las bases, ¿verdad?, de lo que es la infancia para que se cree este patrón conductual. Lo que son los abusos sexuales, abusos físicos, las agresiones, negligencia, no darle comida a un niño, en fin. También el exceso de halagos, de darle cosas
sin ellos merecerla, la sobreprotección. Hay muchas situaciones que puede traer, no solamente esto, sino también otros trastornos, pero por eso aquí siempre hablamos de los límites sanos, saber entender toda acción tiene una reacción. Cuando le damos a un ser humano, a un niño, no le estamos enseñando de la vida y de las situaciones, entonces vamos creando pequeños monstruos. Eso fue ¿tú te acuerdas el post que yo puse los otros días? Sí. Creando serpientes. Exactamente. Entonces, cuando usted viene y su hijo le sale tal o cual cosa, que no porque mi hijo es un haragán, no porque mi hijo esto, señora, es que su hijo lo ha criado usted. Entonces, eso lamentablemente no podemos buscar culpable, pero el no poner límites en un momento determinado ante algunas conductas que son destructivas, no solamente para el individuo, sino para las personas que está cerca, es lo que trae que en un futuro no sea una persona empática, no sea una persona, como decimos, ¿verdad? Que es la definición de empatía, que se ponga en el lugar de los demás. Si una persona no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, pues no va a ser una persona que cree relaciones, no es una persona inteligente emocionalmente. Entonces, lamentablemente, estamos criando una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. Eso sí. Y eso es culpa, lamentablemente, de los padres, culpa del amor. Porque nadie tiene un manual bajo el brazo para saber qué hacer y qué no hacer. Pero tenemos que tener claro eso. No es culpa del vecino, es culpa del vecino. No es culpa de la casa. Si son los abuelos que están criando, lamentablemente tienen un porcentaje de culpabilidad y tenemos que estar claros en eso. En el caso de los hijos, muchas personas, la gran mayoría de personas dicen que una vez tienen sus hijos, pasan a ser la prioridad, los hijos, antes que los padres. En el caso de los narcisistas, ¿qué ocurre al momento en que tiene sus hijos? ¿Pasan a ser una prioridad o simplemente se desplazan? Porque en este caso son hijos de ellos, y si ellos son grandiosos, superiores, a un punto muy alto, sus hijos, me imagino que compartirán esa grandiosidad ante sus ojos. Entonces esos hijos pasan a ser importantes o se desplazan. Es que eso va a depender, porque pueden pasar ambas cosas. Sí, ambas cosas. Puede pasar de que no les importe, pero también puede pasar de que como son sus hijos, son iguales de grandiosos y lo van llevando al mismo patrón a largo plazo, de que tú eres el mejor, de que tú eres único, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú eres aquello, porque eso fue lo que ellos aprendieron. Sí. Entonces hay que tener muy en cuenta. Pero a nivel, Michelle, de lo que tú hablas del narcisista en sí, porque tú dices algo que es real, o sea, si tú eres narcisista, pues esa es la línea que tú le vas a bajar a tus hijos, y tus hijos, tú tienes un trastorno, eso es lo que tú le vas a enseñar a ellos, porque los hijos son algodones. Pero hay casos, hablar del narcisista en sí, nadie va a ser superior a ellos. Ni tus hijos ni nada. Claro, no, porque hay una competencia. Ahora bien, de lo que yo le voy a decir a mi hijo, yo le voy a repetir las mismas cosas que a mí me repitieron. Ahora, es muy posible que un narcisista sí le ponga límites. Cuando se ve como, por ejemplo, el irrespeto, que tú no respetas, que la autoridad y una serie de cosas, ahí sí puede poner límites. Pero usualmente lo que ellos le van a declarar también es que ellos son grandiosos y una serie de cosas. Pero esto tiene que ver mucho con lo que han sido las prácticas de crianza. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea ese narcisista a raíz de esas negligencias y esos abusos, y también lo puede repetir. Recuérdense que nadie va a dar lo que no conoce. Entonces se repiten lo que son las conductas que son aprendidas. Según el DSM, para establecer un diagnóstico tenemos que sienten un excesivo sentido de grandiosidad. Están preocupados permanentemente por lo que es su belleza, sus fantasías de poder. Son personas que se creen especiales y que intentan que su estatus sea reconocido. Son unas personas también que exigen una admiración excesiva por parte de los demás, manifiestan su sensación de estar en su derecho, o sea que son personas usualmente que ellos entienden que el derecho les favorece y que ellos pueden hacer lo que quieran, sacan provecho de los demás para sus propios fines, ahí entra lo que la doctora Controversia decía mucho. Son incapaces de identificarse o reconocer los sentimientos y emociones de las demás personas, y usualmente ellos sienten envidia también de otras personas y creen de que la otra persona sienten envidia por ellos. Esos son pues los criterios diagnósticos para poder hacer ese diagnóstico, ¿verdad?
Pero siempre aparecen, ¿no? Los trastornos no vienen de que limpiecitos, sino que aparecen en cócteles ligaditos. Michelle, ¿y cómo ellos se manejan en su campo laboral? Ellos usualmente están como caminando más rápido que los demás, tienden a tirarse más cosas, quieren que se vea que ellos son los que resuelven. Acapararlo todo. Sí, acapararlo todo. Pero usualmente la persona narcisista trabaja bien. Son personas responsables, son personas cumplidoras, son personas exitosas. Pero tienen ese problemita de que son ellos. Hay un punto también, Michelle, que no quiero dejar de decir antes que finalice el programa, la comunicación del narcisista. La comunicación del narcisista, señores, es escasa. Y ellos no se abren mucho, con el objetivo principal de que de mantener la imagen en el otro, de esa superioridad. Tienden también a crear muchas dudas. Estas dudas de por sí crean lo que son situaciones de conflictos, controversias diríamos, y esto lo hace expresamente. ¿Por qué? Porque una vez destapada la situación, ellos no aceptan que cometieron el error, sino que por esta razón, al existir dudas, tienden a agarrarse de ahí para culpar a las otras personas. Así es. Bueno, Cris, ¿y cuáles son los consejos finales que podemos brindarle a alguna persona, no al narcisista porque no va a aceptar consejo, pero a alguna persona que esté sufriendo, ¿verdad? Ese gotero así, como que le están goteando ciertas actitudes? ¿Qué hacer? Bueno, lo importante es siempre a nosotros relacionarnos con personas tóxicas e invasivas, como es el caso del narcisismo. Lo importante es nosotros identificar, señores, la situación. Una vez identificada la situación, si ya nosotros sabemos cuáles son los puntos o los puntos de manipulación de esa persona, podemos manejarlo más fácilmente y con esto podemos evitar lo que es que esa persona no mantenga, ¿verdad?, una actitud de desgaste emocional. Lo importante es nosotros, señores, poner límites, espacios, nuestros límites, nuestros espacios, pero sobre todo entender que cuando una situación me afecta a mí emocionalmente, que yo no lo puedo manejar, lo importante, señores, es alejarme de una persona tóxica, alejarme de una persona narcisista y, como siempre vuelvo y reitero, buscar ayuda especializada. ¿Por qué razón? No por el narcisista, porque el narcisista lamentablemente es muy difícil que pueda aceptar. Él funciona, sí, él está feliz. Condición, exactamente, pero mayormente cuando ya usted, en caso por ejemplo de una relación amorosa, usted va a quedar muy afectado, muy vulnerabilizado internamente, y lo ideal es buscar ayuda especializada para salir de ese hoyo en el cual el narcisista lo dejó. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final, pues como siempre agradeciéndoles a todas las personas que nos han acompañado. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @Michelle Santana TV, @Psicología y Salud RD.